Marido humilla a su esposa y se burla. Eres un estorbo, pero no sabía quién la estaba mirando. Las lágrimas de Mariana Torres cayeron silenciosas sobre los planos arquitectónicos amarillentos que acababa de encontrar en el fondo de su closet. Sus manos temblaron mientras sostenía el diseño de un complejo residencial que había creado años atrás, cuando aún creía en sus sueños. La voz de Fernando resonó desde la sala como un martillo sobre cristal. «Mariana, ¿dónde chingados está mi camisa azul? Siempre tienes que estar perdiendo el tiempo con tonterías». Ella cerró los ojos, guardó rápidamente los planos y susurró para sí misma las palabras que cambiarían su destino. Ya no más. Pero para entender cómo Mariana Torres llegó a ese momento de quiebre, hay que regresar al principio de esa mañana que parecía igual a todas las demás, pero que marcaría el inicio de su transformación. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana, como todos los días desde hacía 12 años. Mariana abrió los ojos en la penumbra de su recámara matrimonial, donde Fernando roncaba profundamente a su lado, ocupando 3/4 partes de la cama king size. Ella se levantó con cuidado de no despertarlo, sabiendo que cualquier ruido podría provocar uno de sus berrinches matutinos que arruinarían el día de toda la familia. Sus pies descalzos tocaron el piso frío de mármol mientras se dirigía hacia la cocina. A los 35 años, Mariana conservaba esa belleza natural que el tiempo había pulido en lugar de desgastar. Su cabello castaño claro caía en ondas suaves hasta los hombros, y aunque ya no usaba maquillaje como antes, sus ojos verdes seguían brillando con una luz que ni siquiera años de menosprecio habían logrado apagar completamente. La rutina matutina de Mariana era una coreografía perfecta nacida de años de práctica. Primero, preparaba el café colombiano que Fernando exigía que fuera exactamente de cierta marca y tostado específico. Luego, el desayuno que debía estar listo a las 6:15. Huevos revueltos con jamón, pan tostado sin mantequilla, jugo de naranja recién exprimido y fruta picada. Todo debía estar perfecto, porque Fernando tenía la costumbre de criticar cada detalle cuando algo no cumplía con sus expectativas. Mientras batía los huevos, Mariana recordó los tiempos cuando ella también tenía una rutina matutina diferente. Hace 15 años, cuando trabajaba como arquitecta en una de las firmas más prestigiosas de la ciudad, sus mañanas comenzaban revisando planos, coordinando con ingenieros y visitando obras en construcción. Llevaba trajes sastre que la hacían sentir poderosa y segura, y su mente brillante resolvía problemas complejos que otros no podían entender. Conoció a Fernando Castillo en una conferencia sobre desarrollo urbano. Él era un abogado especializado en bienes raíces, guapo, carismático y exitoso. Al principio, la cortejó con flores, cenas elegantes y promesas de un futuro brillante juntos. Le decía que admiraba su inteligencia y su pasión por la arquitectura. Durante el noviazgo, Fernando parecía el hombre perfecto, atento, romántico y aparentemente respetuoso de su carrera profesional. Pero las cosas cambiaron después de la boda. Poco a poco, Fernando comenzó a hacer comentarios sobre lo estresante que era su trabajo, lo poco femenino que era llegar a casa cansada y manchada de concreto. Cuando Mariana quedó embarazada de su primer hijo, Fernando la convenció de que tomara un descanso temporal. «Solo hasta que nazca el bebé», le había dicho. «Después puedes regresar». Ese descanso temporal se convirtió en 5 años cuando llegó su segundo hijo. Cada vez que Mariana mencionaba la posibilidad de regresar al trabajo, Fernando encontraba una excusa. Los niños la necesitaban. La casa requería atención. Él estaba pasando por un momento difícil en su carrera y necesitaba su apoyo. Gradualmente, Mariana se dio cuenta de que había cambiado su vida profesional por un papel que Fernando había diseñado específicamente para ella. La esposa perfecta que existía únicamente para satisfacer sus necesidades. A las 6:15 en punto,
Fernando apareció en la cocina, ya vestido con uno de sus trajes caros y revisando su teléfono celular. Era un hombre de 42 años, alto y de complexión atlética gracias a las horas que pasaba en el gimnasio. Su cabello negro estaba perfectamente peinado hacia atrás con gel y su rostro mostraba esa expresión de suficiencia que había perfeccionado a lo largo de los años. «El café está frío», fue lo primero que dijo sin siquiera mirar a Mariana. «¿Cuántas veces te he dicho que debe estar hirviendo cuando yo baje?» Mariana sintió el familiar nudo en el estómago que se formaba cada vez que Fernando comenzaba con sus críticas matutinas. «Discúlpame, Fernando, lo serví hace apenas 2 minutos. 2 minutos es demasiado tiempo. Si no puedes hacer algo tan simple como servir café caliente, no sé para qué sirves en esta casa». Fernando se sentó en su lugar habitual en la mesa del desayunador sin agradecer cuando Mariana le sirvió los huevos revueltos. Los 2 hijos de la pareja, Diego de 12 años y Sofía de 8, entraron corriendo a la cocina, sus mochilas colgando de los hombros y sus uniformes escolares impecables, gracias a que Mariana los había preparado la noche anterior. Diego era la imagen de su padre, cabello oscuro, ojos marrones y esa misma expresión seria que ya comenzaba a adoptar cuando hablaba con su madre. Sofía, en cambio, había heredado los ojos verdes de Mariana y su sonrisa dulce. «Mami, ¿puedes ayudarme con mi proyecto de ciencias?», preguntó Sofía mientras Mariana le servía cereal con leche. «Tengo que hacer una maqueta de una casa y no sé cómo empezar». Los ojos de Mariana se iluminaron por primera vez en la mañana. «Por supuesto, mi amor. Podemos usar cartón y pintura. Yo te puedo enseñar cómo hacer los planos primero y después. No tiene tiempo para esas tonterías», interrumpió Fernando sin levantar la vista de su teléfono. «Mejor cómprale una maqueta ya hecha en la papelería. Mariana tiene cosas más importantes que hacer, como limpiar la casa para la reunión de mañana». Mariana sintió como si le hubieran dado una bofetada. La reunión familiar. Había olvidado completamente que al día siguiente vendrían los hermanos de Fernando, sus esposas y algunos amigos cercanos para celebrar el cumpleaños de su cuñada Patricia. Eso significaba horas de preparación, cocinar para 15 personas y asegurarse de que todo estuviera perfecto para que Fernando no la humillara frente a sus invitados. «Claro, tienes razón», murmuró Mariana, sintiendo cómo se desvanecía la emoción de poder ayudar a su hija con algo relacionado a su antigua profesión. Después de que Fernando se fue al trabajo y los niños a la escuela, Mariana se quedó sola en la casa de 2 plantas que Fernando había comprado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Era una casa hermosa, con jardines perfectamente cuidados, pisos de mármol y muebles elegantes. Pero para Mariana se había convertido en una prisión dorada, donde cada día era idéntico al anterior. Se dirigió a la recámara principal para cambiar las sábanas y hacer la limpieza general. Mientras organizaba el closet de Fernando, decidió aprovechar para revisar su propio lado del vestidor, donde guardaba ropa que ya casi no usaba. En el fondo de su sección, detrás de vestidos que no se ponía desde hacía años, encontró una caja de cartón que había olvidado por completo. Con curiosidad, Mariana abrió la caja y su corazón se detuvo. Adentro estaban todos sus certificados profesionales, fotografías de sus proyectos arquitectónicos, cartas de recomendación de antiguos clientes y, lo más impactante de todo, los planos originales de varios proyectos que había diseñado durante sus años de carrera. Había casas residenciales, un pequeño centro comercial y hasta el diseño de una escuela primaria que había sido construida en la zona sur de la ciudad. Mariana tomó uno de los planos con manos temblorosas. Era el diseño de una casa de 3 recámaras, con un jardín interior, algo innovador para la época. Recordó las noches que había pasado perfeccionando cada detalle, calculando ángulos, asegurándose de que la luz natural entrara de manera óptima en cada habitación.
En esa época, sus colegas la respetaban, sus clientes confiaban en su criterio y ella se sentía útil, valiosa, capaz. Mientras examinaba los planos, escuchó el sonido de la puerta principal. Fernando había regresado temprano del trabajo, algo que no era común. Mariana rápidamente guardó los planos en la caja y la empujó hacia el fondo del closet, pero no fue lo suficientemente rápida. ¿Qué estás haciendo ahí metida? La voz de Fernando sonó detrás de ella, cargada de sospecha. Solo estaba organizando el closet, respondió Mariana, tratando de sonar casual. Encontré algunas cosas viejas que ya no necesito. Fernando se acercó y vio la esquina de la caja que Mariana no había logrado esconder completamente. ¿Qué es eso? Nada importante, solo papeles viejos de cuando trabajaba. La expresión de Fernando se endureció. ¿Papeles de trabajo? ¿Para qué guardas esas chingaderas? Esa etapa de tu vida ya terminó, Mariana. Ya no eres esa persona. Lo sé, pero son recuerdos importantes para mí. Representan años de mi vida donde eras una mujer amargada que se la pasaba todo el día fuera de casa, descuidando a su familia. Terminó Fernando. Esos papeles no son más que recordatorios de una época donde tenías las prioridades al revés. Mejor tíralos a la basura. Mariana sintió una punzada de dolor en el pecho. Fernando, por favor, solo quiero conservarlos. No ocupan espacio y... no quiero que mi esposa esté llenándose la cabeza con fantasías del pasado. Tu lugar está aquí, en esta casa, cuidando a tu familia. Punto. Fernando se dio la vuelta para irse, pero antes de salir de la habitación agregó: y espero que para mañana tengas todo perfectamente organizado para la reunión. No quiero que me hagas quedar mal frente a mis hermanos como la vez pasada. Mariana se quedó parada en el closet con las lágrimas, amenazando con salir. La vez pasada a la que se refería Fernando había sido cuando ella accidentalmente había servido vino tinto en copas para vino blanco, un error que él había convertido en un drama público, criticándola frente a todos los invitados por su falta de educación en temas sociales. Esa noche, mientras preparaba la cena, Mariana no podía dejar de pensar en los planos que había encontrado. Cada vez que cerraba los ojos, veía las líneas precisas que había dibujado, los cálculos que había hecho, los proyectos que habían cobrado vida gracias a su creatividad y conocimiento. Se preguntaba qué habría pasado si nunca hubiera dejado su carrera, si hubiera tenido el valor de decirle no a Fernando cuando comenzó a presionarla para que se quedara en casa. Fernando llegó a cenar de mal humor, quejándose de problemas en su bufete y del tráfico en la ciudad. Durante la cena, criticó la comida. Se molestó porque Diego había sacado una calificación baja en matemáticas y regañó a Sofía por hablar demasiado. Mariana comió en silencio, observando cómo su esposo creaba un ambiente tenso que afectaba a toda la familia. Después de cenar, mientras Fernando veía televisión en la sala, Mariana regresó discretamente al closet. Abrió la caja nuevamente y sacó los planos que había estado viendo esa mañana. Los extendió sobre la cama y comenzó a examinarlos con más detalle. Notó algunas mejoras que podría hacer al diseño original, cambios que se le ocurrían ahora después de años de experiencia viviendo en diferentes espacios. Sin darse cuenta, comenzó a hacer pequeños bocetos en una hoja de papel, modificando la distribución de las habitaciones, mejorando la ventilación, optimizando el uso del espacio. Por primera vez en años, se sintió completamente absorta en algo que realmente le importaba. Sus manos se movían con la seguridad de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo, y su mente trabajaba con la claridad que había perdido durante tanto tiempo. ¿Todavía andas con esas mamadas? La voz de Fernando la sobresaltó. Había entrado a la habitación sin que ella se diera cuenta. Mariana rápidamente trató de cubrir sus bocetos, pero Fernando fue más rápido. Tomó la hoja de papel y la examinó con expresión de disgusto. ¿En serio? ¿Estás jugando a ser arquitecta otra vez? Mariana, ya tienes 35 años. Ya no estás para andar soñando con regresar a trabajar. Además,
¿Quién te va a contratar después de tantos años sin experiencia? Las palabras de Fernando golpearon a Mariana como piedras. Había tocado exactamente su mayor inseguridad, la duda sobre si todavía sería capaz de competir en el mundo profesional después de tanto tiempo fuera de él. Solo estaba dibujando, murmuró Mariana. No significa nada. Claro que significa algo. Significa que no estás conforme con la vida que te he dado. Significa que no aprecias todo lo que hago por ti y por esta familia. Fernando rompió la hoja de papel en pedazos pequeños y los tiró al piso. No quiero volver a verte perdiendo el tiempo con estas tonterías. Mañana tenemos invitados y necesito que te concentres en ser una buena anfitriona, no en jugar a ser algo que ya no eres. Mariana se agachó para recoger los pedazos de papel, sintiendo cómo cada fragmento representaba una parte de sus sueños que se hacía polvo. Pero mientras juntaba los trozos, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Una pequeña llama de rebeldía que había estado dormida durante años empezó a encenderse. Esa noche, después de que Fernando se durmiera, Mariana regresó al closet una vez más. Tomó la caja con sus recuerdos profesionales y la llevó a la cocina. Bajo la luz tenue de la lámpara del techo, extendió todos sus planos sobre la mesa del desayunador. Uno por uno, los revisó, recordando la historia detrás de cada proyecto. La satisfacción que sentía cuando un cliente quedaba completamente satisfecho con su trabajo. En ese momento, Mariana Torres tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No sabía cómo ni cuándo, pero estaba decidida a recuperar la mujer que había sido antes de perderse en el papel de esposa perfecta que Fernando había creado para ella. Mientras guardaba cuidadosamente los planos de vuelta en la caja, Mariana susurró una promesa a la mujer que había sido y a la mujer que volvería a ser. Esto no ha terminado. Todavía tengo mucho que dar. La reunión familiar del día siguiente sería el escenario perfecto para que Fernando mostrara una vez más su verdadera personalidad, pero también sería el momento en que el destino pondría en el camino de Mariana exactamente lo que necesitaba para comenzar su transformación. No sabía que entre los invitados estaría alguien que reconocería su valor y le daría la oportunidad que había estado esperando sin saberlo. La vida estaba a punto de darle a Mariana Torres una segunda oportunidad, pero primero tendría que sobrevivir a la humillación más grande que Fernando le tenía preparada. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta leer sus mensajes y saber que nuestras historias llegan a todos los rincones del mundo. Tu apoyo significa todo para nosotros. La casa de los Castillo brillaba como un escaparate de revista esa tarde de sábado. Mariana había pasado 2 días completos preparando cada detalle para la celebración del cumpleaños de Patricia, su cuñada. Los arreglos florales adornan cada mesa. El aroma de cochinita pibil llenaba el aire y la mesa del buffet lucía como una obra de arte culinaria. Todo estaba perfectamente calculado para impresionar a los invitados y sobre todo para evitar cualquier crítica de Fernando. Los primeros en llegar fueron Roberto y Patricia Castillo, hermano y cuñada de Fernando. Roberto era una versión menos exitosa de Fernando. Trabajaba como contador en una empresa mediana y siempre había vivido bajo la sombra de su hermano menor. Patricia, por su parte, era una mujer de 40 años que se había casado con Roberto por estabilidad más que por amor y que siempre había sentido cierta envidia hacia la vida aparentemente perfecta de Mariana. «Mariana, todo se ve espectacular como siempre», exclamó Patricia con esa sonrisa forzada que había perfeccionado a lo largo de los años. «No sé cómo le haces para tener todo tan perfecto. Yo ya estaría muerta del estrés». Mariana sonrió genuinamente. «Gracias, Patricia. Espero que disfrutes tu día especial. Preparé tu postre favorito, ese flan de coco que tanto te gusta». En los siguientes 30 minutos, la casa se llenó de invitados. Llegaron Miguel y Carmen Castillo.
los padres de Fernando, una pareja de 70 años que siempre habían tratado a Mariana con una educada distancia. Después aparecieron varios primos, algunos compañeros de trabajo de Fernando y sus respectivas esposas. Fernando se comportaba como el anfitrión perfecto, contando chistes, sirviendo drinks y presumiendo su casa como si fuera un trofeo personal. Llevaba una camisa blanca de lino y pantalones de vestir color beige que Mariana había planchado perfectamente esa mañana. Su sonrisa era amplia y su risa contagiosa. Pero Mariana conocía esa fachada demasiado bien. Sabía que detrás de esa personalidad encantadora se escondía el hombre que la había humillado la noche anterior por haber colocado mal una copa en la mesa. Entre los invitados llegó alguien que Mariana no esperaba. Carlos Herrera, socio del bufete de Fernando, venía acompañado de un hombre que ella no conocía. Era un señor de aproximadamente 50 años, de estatura media, cabello gris perfectamente peinado y vestido con un traje azul marino que gritaba elegancia discreta. Sus ojos café oscuro tenían una expresión inteligente y observadora, y cuando Carlos lo presentó como Ricardo Mendoza, Mariana notó que tenía esa presencia tranquila pero poderosa que caracteriza a las personas verdaderamente exitosas. Ricardo es el dueño de Construcciones Mendoza, explicó Carlos mientras Fernando se acercaba con una copa de whisky. Acaba de regresar de Estados Unidos, donde estuvo supervisando un proyecto en Texas. Le platiqué de tu casa y quiso conocerla. Fernando inmediatamente adoptó su modo de impresionar a clientes importantes. Don Ricardo, es un honor tenerlo en mi casa. He escuchado hablar maravillas de su empresa. Carlos me ha contado que están desarrollando el proyecto residencial más ambicioso de la ciudad. Ricardo estrechó la mano de Fernando con cortesía profesional. Así es. Estamos construyendo un complejo de condominios de lujo que requerirá los mejores acabados y el diseño más innovador. Su amigo Carlos me ha hablado muy bien de usted. Mi casa está abierta para usted cuando guste. Mariana y yo estaremos encantados de recibirlo. Fernando puso su brazo alrededor de los hombros de Mariana de manera posesiva. Mi esposa es la encargada de que todo funcione perfectamente aquí. Es muy buena para las labores domésticas. Mariana sintió una punzada familiar de incomodidad ante la forma en que Fernando la presentaba, como si fuera un objeto más de la casa. Sin embargo, sonrió educadamente y extendió su mano hacia Ricardo. Mucho gusto, señor Mendoza. Espero que disfrute la reunión. Cuando Ricardo tomó su mano, Mariana notó algo diferente en su mirada. No era la típica sonrisa cortés que la mayoría de los hombres de negocios le daban a las esposas de sus colegas. Había algo en sus ojos que parecía ver más allá de la superficie, como si pudiera percibir la inteligencia que ella había mantenido escondida durante tanto tiempo. El placer es mío, señora Castillo. Su casa es realmente hermosa. Se nota que tiene muy buen gusto para la decoración y el diseño. La conversación fue interrumpida por Patricia, quien se acercó con una copa de vino blanco en la mano y esa sonrisa que siempre anunciaba problemas. Fernando, todos estamos muriendo por saber cuándo vas a contarnos sobre tu nuevo proyecto. Roberto me dijo que estás por cerrar un negocio muy importante. Fernando se irguió como un pavo real, encantado de ser el centro de atención. Bueno, ya que insisten, estoy a punto de cerrar la compra de un terreno en Polanco que vale más de 20 millones de pesos. Será el proyecto más grande de mi carrera. Los invitados se acercaron formando un semicírculo alrededor de Fernando, quien comenzó a describir con lujo de detalles sus planes de negocio. Mariana aprovechó el momento para dirigirse a la cocina y traer más canapés, pero al regresar se encontró con una escena que la dejó paralizada. Fernando había comenzado a contar una anécdota sobre lo difícil que es manejar a las mujeres en los negocios, y había derivado hacia sus teorías sobre el lugar natural de cada género en la sociedad. Sus palabras se volvían más atrevidas conforme el alcohol hacía efecto
y la audiencia se reía de sus comentarios. Por ejemplo, dijo Fernando señalando hacia Mariana, que acababa de entrar con la bandeja de comida: «Mi esposa es el ejemplo perfecto de una mujer que encontró su verdadero propósito en la vida. Antes de casarse conmigo, andaba por ahí jugando a ser arquitecta, perdiendo el tiempo en oficinas y construcciones, pero yo la ayudé a darse cuenta de que su verdadera vocación era ser madre y esposa». Mariana sintió como si le hubieran vaciado un balde de agua helada encima. Las risas de algunos invitados sonaron como cristales rompiéndose en sus oídos. Trató de mantener la compostura mientras colocaba la bandeja en la mesa central, pero Fernando no había terminado. Lo mejor de todo es que ella misma se dio cuenta de que no tenía la capacidad para competir en el mundo real. Las mujeres no están hechas para la presión y la competencia que requieren los negocios serios. Mariana lo entendió y tomó la decisión inteligente de dedicarse a lo que realmente sabe hacer bien. Patricia soltó una risita maliciosa. «Ay, Fernando, eres terrible. Pero tienes razón. Yo intenté trabajar unos años después de casarme, pero era demasiado estrés. Es mucho mejor dejar que los hombres se encarguen de los negocios mientras nosotras nos ocupamos del hogar». Miguel Castillo, el padre de Fernando, asintió con aprobación. «Así debe ser. En mi época, las mujeres sabían cuál era su lugar y las familias funcionaban mejor. Ahora todas quieren andar de feministas, pero al final terminan frustradas y solas». Mariana había quedado completamente inmóvil junto a la mesa. Podía sentir las miradas de todos los invitados sobre ella, algunas divertidas, otras incómodas, pero todas esperando su reacción. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Ricardo Mendoza observaba la escena desde su posición cerca de la ventana. Su expresión había cambiado completamente. La sonrisa cortés había desaparecido de su rostro y había sido reemplazada por una mirada de creciente indignación. Como empresario exitoso, había trabajado con muchas mujeres profesionales talentosas a lo largo de su carrera, y los comentarios de Fernando le resultaban no solo ofensivos, sino profundamente ignorantes. Pero Fernando no había terminado. El alcohol y la atención de la audiencia lo habían embriagado de poder y decidió ir más lejos. De hecho, continuó con una sonrisa cruel: «A veces tengo que recordarle a Mariana que no se distraiga con fantasías del pasado. El otro día la encontré jugando con unos planos viejos, como si todavía pudiera ser útil en algo más que cocinar y limpiar». Las risas esta vez fueron más nerviosas. Algunos invitados comenzaron a notar que Fernando se estaba pasando de la línea, pero él estaba demasiado absorto en su papel de comediante cruel para darse cuenta. «Le dije que se dejara de mamadas. ¿Para qué va a necesitar una mujer de su edad andar pensando en arquitectura? Ya tiene todo lo que necesita aquí en casa. Yo la mantengo, le doy una vida cómoda y ella solo tiene que hacer las tareas básicas que cualquier mujer puede hacer». La humillación golpeó a Mariana como una ola gigantesca. Sintió como si estuviera desnuda frente a todos los invitados, como si Fernando hubiera expuesto no solo su pasado profesional, sino también la intimidad de su relación matrimonial. Las lágrimas amenazaron con salir, pero logró mantenerlas contenidas a través de pura fuerza de voluntad. Carmen, una de las esposas de los primos de Fernando, carraspeó incómodamente. «Bueno, Fernando, creo que todos entendemos tu punto». Pero Fernando había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. El poder que sentía al humillar a Mariana públicamente lo había intoxicado completamente. «La verdad es que a veces me pregunto para qué sirve realmente», dijo Fernando con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Digo, los niños ya están grandes. La casa prácticamente se mantiene sola con toda la tecnología que tenemos, y yo podría contratar a alguien que cocine mejor que ella. Honestamente, Mariana, a veces siento que eres más bien un estorbo que una ayuda».
El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Ni siquiera los invitados más insensibles pudieron disimular su shock ante la crueldad absoluta del comentario. Patricia bajó la mirada a su copa de vino, Roberto se aclaró la garganta nerviosamente y Miguel Castillo frunció el ceño con desaprobación hacia su hijo. Mariana sintió como si el piso desapareciera bajo sus pies. La palabra estorbo resonó en su mente como una campana funeral. Durante 12 años había sacrificado sus sueños, su carrera, su identidad para ser la esposa perfecta que Fernando quería, y él acababa de reducir toda su existencia a ser un obstáculo en su vida. Sus manos comenzaron a temblar casi imperceptiblemente, pero logró mantener su postura erguida. En lugar de derrumbarse, algo dentro de ella se endureció como el acero. Miró directamente a Fernando y con una voz más calmada de lo que se sentía dijo: «Disculpen, voy a traer más hielo para las bebidas». Se dirigió hacia la cocina con pasos medidos, manteniendo la cabeza en alto. No corrió, no gritó, no les dio a los invitados el espectáculo adicional que algunos parecían estar esperando. Su dignidad intacta fue su única arma en ese momento de humillación absoluta. Una vez en la cocina, Mariana se apoyó contra el refrigerador y cerró los ojos, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Las palabras de Fernando habían sido como una declaración pública de que ella no tenía valor como ser humano. Después de años de menosprecio privado, finalmente había decidido humillarla frente a sus familiares y amigos. Mientras tanto, en la sala, la incomodidad era palpable. Carlos Herrera había palidecido visiblemente, avergonzado de que su socio hubiera actuado de manera tan inapropiada frente a un cliente importante. Roberto trató de cambiar el tema, hablando sobre el partido de fútbol del fin de semana, pero la tensión en el ambiente era imposible de ignorar. Ricardo Mendoza había observado toda la escena con una mezcla de disgusto y fascinación. Como empresario exitoso, había aprendido a leer a las personas, y lo que había visto en Mariana durante esos momentos terribles no era debilidad, sino una fortaleza extraordinaria. La forma en que había mantenido su compostura ante semejante ataque público hablaba de un carácter inquebrantable, pero lo que más había capturado su atención eran las referencias que Fernando había hecho al pasado profesional de Mariana. Ricardo había construido su imperio trabajando con los mejores arquitectos del país y sabía reconocer la pasión genuina por el diseño cuando la veía. La manera en que los ojos de Mariana se habían iluminado cuando él había comentado sobre el diseño de la casa, la forma en que había observado cada detalle estructural de la propiedad durante su llegada, todo indicaba que había algo mucho más profundo bajo la superficie de ama de casa perfecta. Fernando, completamente ajeno al daño que había causado, siguió con su papel de anfitrión como si nada hubiera pasado. Sirvió más drinks, contó más chistes y trató de recuperar el ambiente festivo, pero varios invitados ya habían comenzado a buscar excusas para marcharse temprano. Cuando Mariana regresó de la cocina con la hielera, Ricardo notó que sus ojos tenían un brillo diferente. No era tristeza lo que veía en ellos, sino algo que reconocía muy bien: determinación. Era la misma mirada que había visto en los ojos de empresarios que habían tocado fondo y estaban listos para luchar por salir adelante. La reunión continuó durante 2 horas más, pero el ambiente nunca se recuperó completamente. Los invitados hacían conversación educada, pero las miradas ocasionales hacia Mariana estaban cargadas de lástima o incomodidad. Fernando, por su parte, parecía satisfecho con su actuación, como si hubiera logrado exactamente lo que pretendía. Cuando llegó el momento de cortar el pastel de cumpleaños, Mariana reapareció con una sonrisa que había logrado componer a base de pura voluntad. Sirvió el flan de coco que había preparado especialmente para Patricia y se encargó de que todos los invitados tuvieran postre y café.
Ricardo observó cada uno de sus movimientos. La precisión con que cortaba las porciones, la elegancia natural con que servía a los invitados, la forma en que recordaba las preferencias de cada persona sin necesidad de preguntar. Todo hablaba de una inteligencia organizacional y una atención al detalle que eran exactamente las cualidades que él buscaba en sus colaboradores más cercanos. Pero lo que más lo impresionó fue la conversación que presenció cuando Carmen, la esposa de uno de los primos, comentó sobre los problemas de diseño que estaba teniendo con la remodelación de su casa. «No sé qué hacer con la cocina», se quejaba Carmen. «El arquitecto que contraté no entiende lo que necesito. Quiere poner la isla en el centro, pero eso va a bloquear completamente el flujo de tráfico hacia el comedor». Mariana, que estaba sirviendo café cerca de donde Carmen hablaba, se detuvo imperceptiblemente. Ricardo notó cómo sus ojos se enfocaron en la conversación como si hubiera despertado de un largo sueño. «¿Has considerado una península en lugar de una isla?», preguntó Mariana suavemente, casi como si la pregunta hubiera escapado de sus labios sin permiso. Carmen la miró con curiosidad. «¿Una península?». Mariana se acercó un poco más y Ricardo pudo ver cómo su lenguaje corporal cambió completamente. Sus hombros se enderezaron, sus gestos se volvieron más seguros y su voz adquirió una tonalidad profesional que no había mostrado en toda la tarde. «Es como una isla, pero conectada a una de las paredes. Te da la superficie adicional que necesitas para trabajar, pero deja libre el paso hacia el comedor. Además, puedes aprovechar la conexión a la pared para instalar el fregadero o la estufa, lo que te ahorra mucho en plomería y gas». Carmen se inclinó hacia adelante, genuinamente interesada. «Eso suena perfecto. ¿Cómo no se le ocurrió a mi arquitecto? Depende de cómo esté orientada tu cocina y dónde estén los puntos de gas y agua», explicó Mariana. Y Ricardo notó cómo sus ojos brillaban con entusiasmo profesional. «Si quieres, podrías intentar hacer un boceto básico con las medidas aproximadas y...» «Mariana». La voz de Fernando cortó la conversación como un cuchillo. «¿No crees que Carmen puede resolver sus problemas de casa sin que tú le llenes la cabeza con ideas que no va a poder ejecutar?» El brillo en los ojos de Mariana se apagó instantáneamente. «Disculpa, Carmen, solo era una sugerencia». No, estaba muy interesante», insistió Carmen, mirando con desaprobación hacia Fernando. «Me gustaría escuchar más sobre esa idea de la península». Fernando se acercó al grupo con una sonrisa que no engañaba a nadie. «Carmen, mi esposa no es arquitecta. Solo son ideas que se le ocurren viendo revistas de decoración. Si necesitas ayuda profesional, yo puedo recomendarte a alguien que realmente sepa del tema». La humillación de Mariana fue tan visible que varios invitados intercambiaron miradas incómodas, pero Ricardo había escuchado suficiente. La forma en que Mariana había analizado el problema de Carmen, la seguridad con que había propuesto una solución técnica específica y la manera en que Fernando había cortado inmediatamente cualquier demostración de su conocimiento, le habían revelado una historia que iba mucho más allá de lo que había presenciado esa tarde. Se acercó discretamente al grupo y, con la voz tranquila pero firme que había perfeccionado durante décadas de negociaciones, dijo: «Disculpe, señora Castillo, pero ¿podría repetir lo que le estaba explicando a la señora Carmen? Como constructor, siempre me interesa escuchar diferentes perspectivas sobre diseño de espacios». Mariana lo miró sorprendida, como si no pudiera creer que alguien estuviera tomando en serio sus opiniones. Fernando, por su parte, se tensó visiblemente ante la intervención de Ricardo. «Don Ricardo», intervino Fernando rápidamente, «no quiero que pierda su tiempo con... El tiempo es mío y decido cómo utilizarlo», lo interrumpió Ricardo con una sonrisa cortés pero firme. «Me gustaría escuchar lo que su esposa tiene que decir sobre el diseño de cocinas». En ese momento, algo cambió en la dinámica de la reunión. Los invitados, que habían estado dispersos por la sala, se acercaron al grupo
intrigados por ver cómo se desarrollaría esa confrontación indirecta entre Fernando y el empresario más exitoso de la ciudad. Mariana miró alternadamente entre Fernando y Ricardo, como si no pudiera decidir si atreverse a hablar o mantener el silencio que había perfeccionado durante años. Pero la expresión genuinamente interesada en el rostro de Ricardo y la forma en que había puesto a Fernando en su lugar despertó algo en ella que había estado dormido durante demasiado tiempo. Con una voz que se volvía más firme con cada palabra, Mariana comenzó a explicar los principios básicos del diseño de cocinas funcionales, hablando sobre triángulos de trabajo, flujos de tráfico y optimización de espacios. Ricardo escuchaba con atención profesional, haciendo preguntas inteligentes que demostraban su conocimiento del tema y su respeto por la expertise de Mariana. Fernando observaba la escena con una mezcla de furia e incredulidad. Su esposa, a quien acababa de humillar públicamente, estaba demostrando un conocimiento que él había estado negando durante años, y lo estaba haciendo frente al cliente más importante que había tenido en su carrera. Cuando Mariana terminó su explicación, Ricardo asintió con aprobación genuina. Excelente análisis. Es exactamente el tipo de pensamiento estratégico que busco en mis colaboradores. ¿Dónde estudió arquitectura, señora Castillo? La pregunta cayó como una bomba en el silencio que había seguido a la exposición de Mariana. Fernando palideció visiblemente, dándose cuenta de que su mentira sobre las capacidades de su esposa acababa de ser expuesta frente a todos los invitados. Mariana respiró profundamente y por primera vez en toda la tarde, su voz sonó completamente segura cuando respondió: En la Universidad Nacional, señor Mendoza. Me gradué con mención honorífica hace 15 años. Ricardo sonrió con una expresión que mezclaba admiración y algo que parecía ser el inicio de una idea muy interesante. Fascinante. Me gustaría mucho conversar más sobre arquitectura con usted, señora Castillo. ¿Estaría disponible para tomar un café la próxima semana? Fernando finalmente encontró su voz, pero sonó más aguda de lo normal cuando dijo: Don Ricardo, mi esposa está muy ocupada con las responsabilidades del hogar. No creo que tenga tiempo para... Creo que la señora Castillo puede responder por sí misma, lo interrumpió Ricardo, sin apartar la mirada de Mariana. ¿Qué dice usted? Mariana sintió como si estuviera parada al borde de un precipicio. Podía saltar hacia lo desconocido o dar un paso atrás hacia la seguridad familiar de su vida de ama de casa. Las miradas de todos los invitados estaban puestas en ella, incluyendo la de Fernando, que parecía estar enviándole una advertencia silenciosa. Pero cuando miró los ojos de Ricardo Mendoza, vio algo que no había visto en años: respeto profesional genuino. Alguien que la veía no como la esposa de Fernando o como una decoración en una reunión social, sino como una persona capaz e inteligente cuyas opiniones tenían valor. Por primera vez desde la humillación de hacía unas horas, Mariana Torres sonrió con autenticidad completa. Me encantaría, señor Mendoza. El martes por la mañana, Mariana se encontró frente al espejo de su tocador, aplicándose un maquillaje que no había usado en años. Sus manos temblaron ligeramente mientras se ponía el rímel, no por nerviosismo, sino por la emoción contenida que llevaba 3 días creciendo en su pecho desde que aceptó la invitación de Ricardo Mendoza para tomar café. Fernando había salido temprano esa mañana sin despedirse, algo que había estado haciendo desde el domingo. La tensión en la casa era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Los niños lo habían notado y caminaban de puntitas alrededor de sus padres, especialmente después de escuchar algunas de las discusiones nocturnas que Fernando y Mariana habían tenido detrás de las puertas cerradas. Mariana eligió un vestido azul marino que había comprado años atrás para una cena de trabajo de Fernando, pero que nunca había tenido oportunidad de usar porque él decidió que era demasiado profesional para una esposa.
Se puso unos zapatos de tacón bajo que le daban confianza sin ser ostentosos y por primera vez en 12 años se sintió como la mujer profesional que había sido antes de perderse en el papel de esposa perfecta. El café estaba programado para las 10 de la mañana en un restaurante elegante del centro de la ciudad. Mariana llegó 5 minutos temprano, como había aprendido a hacer en sus días de arquitecta, cuando la puntualidad era crucial para mantener la confianza de los clientes. Ricardo ya estaba ahí, sentado en una mesa junto a la ventana, revisando unos documentos en una tablet. Cuando la vio llegar, se puso de pie inmediatamente y le extendió la mano con una sonrisa genuina. «Señora Castillo, muchas gracias por aceptar mi invitación. Espero que no haya tenido problemas para llegar». «Para nada, señor Mendoza. Gracias por tomarse el tiempo para esta reunión». Mariana se sintió extrañamente natural, cayendo de vuelta en las formalidades profesionales que había usado durante años. Una vez que se sentaron y ordenaron sus bebidas, Ricardo fue directo al punto. «Señora Castillo, voy a ser completamente honesto con usted. Después de lo que presencié el sábado en su casa, y especialmente después de escuchar sus comentarios sobre diseño arquitectónico, hice algunas investigaciones». Mariana sintió un nudo en el estómago. «¿Qué tipo de investigaciones?» «Llamé a algunos contactos en la Universidad Nacional y pregunté por los graduados más destacados de la carrera de arquitectura de hace 15 años. Su nombre apareció inmediatamente». Ricardo sacó una carpeta de su portafolio y la colocó sobre la mesa. Mariana Torres, graduada con mención honorífica, especialización en arquitectura residencial y diseño sustentable. Ganadora del premio al mejor proyecto de tesis por el diseño de un complejo habitacional ecológico. Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas que luchó por contener. Hacía tanto tiempo que nadie mencionaba sus logros académicos que casi había comenzado a dudar de que hubieran sido reales. También hablé con Jorge Ramírez, el director de la firma Arquitectos Asociados, donde usted trabajó después de graduarse. Ricardo continuó, observando cuidadosamente las reacciones de Mariana. Me contó que usted era una de las arquitectas más prometedoras que había tenido en su empresa. Dijo que sus diseños eran innovadores y que tenía una habilidad excepcional para entender las necesidades reales de los clientes. Mariana recordó a Jorge, un hombre mayor que había sido como un mentor para ella durante sus primeros años profesionales. ¿Habló con Jorge? ¿Cómo está él? Muy bien. De hecho, se retiró hace 2 años y me recomendó varios de sus antiguos empleados para diferentes proyectos. Cuando mencioné su nombre, se iluminó completamente. Me dijo que siempre se preguntó qué había pasado con usted, que simplemente desapareció del mundo arquitectónico de un día para otro. Me casé, dijo Mariana simplemente, como si esas 2 palabras explicaran toda una década de sueños abandonados. Ricardo asintió con comprensión. Jorge me comentó algo sobre eso. También me dijo que, en su opinión, usted tenía el potencial para convertirse en una de las arquitectas más influyentes del país si hubiera continuado desarrollando su carrera. Las palabras golpearon a Mariana como una revelación. Durante años, Fernando la había convencido de que había sido mediocre en su trabajo, que había tomado la decisión correcta al dejarlo porque no tenía lo necesario para competir. Escuchar que un profesional respetado como Jorge seguía recordándola con admiración después de tanto tiempo despertó algo que había estado enterrado muy profundamente. ¿Por qué me está contando todo esto, señor Mendoza? Ricardo tomó un sorbo de su café antes de responder. Porque tengo una propuesta para usted. Mi empresa está a punto de comenzar el proyecto residencial más ambicioso de los últimos 10 años en esta ciudad. Será un complejo de condominios de lujo con más de 500 unidades, áreas comerciales, espacios verdes y amenidades de primer nivel. El presupuesto total supera los 500 millones de pesos.
Mariana sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso. Esas cifras representaban exactamente el tipo de proyecto con el que había soñado trabajar cuando era estudiante. El problema, continuó Ricardo, es que necesito a alguien que entienda no solo los aspectos técnicos de la construcción, sino también las necesidades reales de las familias que van a vivir ahí. Los arquitectos que he entrevistado hasta ahora son técnicamente competentes, pero les falta esa comprensión profunda de cómo las personas realmente viven en sus espacios. Después de escucharla hablar el sábado y después de investigar su background académico y profesional, creo que usted podría ser exactamente lo que estoy buscando. Mariana sintió como si estuviera soñando. ¿Me está ofreciendo un trabajo? Le estoy ofreciendo la oportunidad de dirigir el equipo de diseño arquitectónico del proyecto más importante que mi empresa ha desarrollado jamás. Sería la arquitecta principal, con un equipo de 6 profesionales bajo su supervisión y un presupuesto de diseño de 5 millones de pesos. El silencio que siguió fue tan profundo que Mariana podía escuchar los latidos de su propio corazón. Era exactamente el tipo de oportunidad que había soñado cuando era joven, el tipo de proyecto que podría establecer su reputación como una de las mejores arquitectas del país. Pero han pasado 12 años desde que trabajé como arquitecta, murmuró Mariana. La tecnología ha cambiado, los software de diseño son diferentes, las regulaciones de construcción se han actualizado. Todo eso se puede aprender, la interrumpió Ricardo. Lo que no se puede enseñar es la intuición para el diseño, la capacidad de visualizar espacios funcionales y esa comprensión profunda de las necesidades humanas que usted demostró el sábado. Esas son habilidades innatas y usted las tiene. Mariana pensó en Fernando, en los niños, en la vida que había construido durante tantos años. Mi esposo nunca lo permitiría. Él cree que mi lugar está en casa. ¿Y usted qué cree? La pregunta de Ricardo fue directa y desafiante. Por primera vez en años, Mariana se permitió pensar realmente en lo que ella quería, no en lo que Fernando esperaba de ella, o en lo que la sociedad decía que debía querer una mujer de su edad. Cerró los ojos y se imaginó revisando planos, visitando obras en construcción, liderando reuniones con ingenieros y contratistas, viendo cómo sus diseños se convertían en hogares reales donde familias construirían sus vidas. Creo que he estado muerta durante 12 años, susurró, y al decir esas palabras sintió como si finalmente estuviera respirando aire fresco después de haber estado conteniendo la respiración durante una década. Ricardo sonrió con satisfacción. Entonces, ¿puedo asumir que está interesada? Estoy interesada, pero necesito tiempo para pensar cómo manejar la situación en casa. Su esposo va a tener que aceptar que su esposa es una profesional talentosa que tiene derecho a desarrollar su carrera, la interrumpió Ricardo con firmeza. Señora Castillo, permítame ser claro, no estoy haciendo esto por caridad. Estoy ofreciéndole este puesto porque después de revisar su expediente académico y hablar con sus antiguos colegas, estoy convencido de que usted es la mejor opción para este proyecto. El salario inicial sería de 80,000 pesos mensuales, con bonificaciones basadas en el cumplimiento de objetivos del proyecto. Además, tendría un presupuesto para capacitación y actualización profesional, un auto de la empresa y participación en las utilidades si el proyecto supera las expectativas de ventas. Mariana casi se atraganta con su café. 80,000 pesos mensuales era más de lo que Fernando ganaba en su bufete y significaría independencia económica completa por primera vez en su vida adulta. ¿Cuándo necesitaría una respuesta? Tómese una semana para pensarlo, pero necesito que sepa que si acepta, el compromiso es total. Este proyecto durará al menos 3 años y requerirá que usted se convierta en la líder que sé que puede ser.
Después de que terminaron el café, Ricardo le entregó a Mariana una carpeta con información detallada sobre el proyecto y una propuesta formal de contrato. Lleve esto a casa, revíselo con calma. Si tiene preguntas técnicas o legales, puede contactarme directamente. Durante el camino de regreso a casa, Mariana se sintió como si estuviera flotando. Por primera vez en años, tenía una meta concreta, un futuro que no dependía de las decisiones de Fernando. Pero también sabía que la conversación que tendría con su esposo esa noche sería la más difícil de su matrimonio. Llegó a casa antes de que regresaran los niños de la escuela y Fernando del trabajo. Se dirigió directamente a su recámara y extendió todos los documentos que Ricardo le había dado sobre la cama. Los planos preliminares del proyecto eran impresionantes. Un desarrollo de lujo que combinaría vivienda, comercio y espacios recreativos en un diseño integrado que respetaba el medio ambiente. Mientras revisaba los documentos, Mariana sintió como si estuviera despertando de un largo sueño. Su mente comenzó a trabajar automáticamente, analizando los planos, identificando oportunidades de mejora, visualizando cómo se vería el proyecto terminado. Era como si una parte de su cerebro que había estado dormida durante años, finalmente, hubiera vuelto a la vida. Esa tarde, cuando Diego y Sofía llegaron de la escuela, notaron inmediatamente que algo había cambiado en su madre. Mariana sonreía genuinamente por primera vez en semanas y había una energía en sus movimientos que no habían visto antes. «Mami, ¿estás bien?», preguntó Sofía mientras comía su merienda. «Te ves diferente». «Estoy bien, mi amor. Mejor que bien, de hecho». Mariana se sentó junto a sus hijos en la mesa de la cocina. «¿Saben qué? Creo que mamá va a hacer algunos cambios importantes en su vida». Diego, que a los 12 años ya había desarrollado la perspicacia de su padre para detectar tensiones familiares, frunció el ceño. «¿Qué tipo de cambios? ¿Papá ya sabe?» «Todavía no, pero se lo voy a decir esta noche. Y quiero que ustedes sepan que sin importar lo que pase, yo los amo más que a nada en el mundo y siempre voy a estar aquí para ustedes». Sofía tomó la mano de su madre. «¿Tú y papá se van a divorciar?». La pregunta directa de su hija de 8 años tomó a Mariana por sorpresa. «No sé qué va a pasar, mi amor, pero mamá va a empezar a trabajar otra vez, como hacía antes de que ustedes nacieran». «¿Vas a ser arquitecta otra vez?», preguntó Diego con curiosidad genuina. «¿Como la señora que diseñó mi escuela?». «Sí, exactamente como ella». Mariana sintió una oleada de orgullo al poder decir esas palabras frente a sus hijos. Esa noche, cuando Fernando llegó a casa, encontró a Mariana en la sala, esperándolo con los documentos del proyecto organizados sobre la mesa de centro. Había ensayado mentalmente la conversación docenas de veces durante la tarde, pero sabía que nada podría prepararla completamente para la reacción de su esposo. «¿Qué es todo esto?», preguntó Fernando, notando inmediatamente los planos y documentos esparcidos. «Necesitamos hablar», dijo Mariana con una voz más firme de la que había usado con él en años. «Siéntate, por favor». Fernando se sentó en su sillón favorito, pero su lenguaje corporal irradiaba tensión. «Si esto tiene que ver con lo que pasó el sábado, ya te dije que solo estaba bromeando. La gente entiende ese tipo de humor». «No es sobre el sábado, Fernando». «Bueno, no directamente». Mariana respiró profundamente. «Ricardo Mendoza me ofreció un trabajo». «Bah». El silencio que siguió fue tan tenso que Mariana podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Fernando la miraba como si hubiera dicho algo en un idioma extranjero. «¿Qué clase de broma es esta?». «No es una broma. Me ofreció dirigir el equipo de diseño arquitectónico para el proyecto residencial más grande que su empresa ha desarrollado. Es una oportunidad extraordinaria, Fernando». La expresión de Fernando cambió gradualmente de confusión a incredulidad y finalmente a algo que parecía peligrosamente cercano a la furia. «¿Me estás diciendo que ese señor, a quien conociste en mi casa, en mi reunión, te ofreció un trabajo sin siquiera consultarme?».
¿Por qué tendría que consultarte? Soy una adulta capaz de tomar mis propias decisiones profesionales. Fernando se puso de pie abruptamente. Porque eres mi esposa, porque tienes responsabilidades aquí, porque no puedes simplemente decidir cambiar toda nuestra vida sin discutirlo conmigo. Llevamos 12 años sin discutir nada, Fernando. Tú tomas todas las decisiones y yo simplemente las acato. Pero esta vez es diferente. Por supuesto que es diferente. Es una estupidez monumental. Fernando comenzó a caminar de un lado a otro de la sala. ¿En serio crees que después de 12 años sin trabajar vas a poder competir con arquitectos que han estado activos todo este tiempo? Te van a humillar. Puede ser, admitió Mariana con calma, que sorprendió incluso a ella misma. Pero prefiero fracasar intentando algo que me importa que seguir viviendo una vida que me está matando por dentro. Fernando se detuvo en seco. ¿Qué quieres decir con que te está matando por dentro? Quiero decir que me he convertido en una sombra de la mujer que era, que no recuerdo la última vez que me sentí útil, valorada o respetada, que cuando me miro al espejo ya no reconozco a la persona que veo. Eso es ridículo. Tienes una vida perfecta, una casa hermosa, hijos maravillosos, estabilidad económica. ¿Qué más quieres? Quiero sentirme viva otra vez, Fernando. Quiero usar mi mente para algo más que planear menús y organizar closets. Quiero que mis hijos me vean como una mujer fuerte e independiente, no como alguien que existe únicamente para satisfacer las necesidades de otros. Fernando se sentó pesadamente en su sillón, como si las palabras de Mariana hubieran sido golpes físicos. No puedo creer que estés haciendo esto. Después de todo lo que he hecho por ti, por esta familia. ¿Qué has hecho por mí, Fernando? ¿Proporcionarme una casa? ¿Darme una mesada como si fuera una niña? ¿Permitirme existir siempre y cuando no incomode tus planes? Te he mantenido. Te he dado una vida cómoda sin que tengas que preocuparte por nada. No pedí que me mantuvieras. Era perfectamente capaz de mantenerme a mí misma antes de conocerte y puedo hacerlo otra vez. La discusión continuó durante 2 horas más, con Fernando alternando entre súplicas, amenazas e intentos de chantaje emocional. Le dijo que estaba siendo egoísta, que estaba destruyendo a la familia, que los niños sufrirían si ella no estaba disponible todo el tiempo. Pero por cada argumento que él presentaba, Mariana tenía una respuesta clara y razonada. Finalmente, cuando Fernando se dio cuenta de que sus tácticas habituales no estaban funcionando, jugó su carta final. Si aceptas ese trabajo, nuestro matrimonio se acabó. Mariana lo miró directo a los ojos. Entonces, tal vez nuestro matrimonio ya se acabó desde hace mucho tiempo, y ninguno de los dos quería admitirlo. Fernando palideció. Había esperado que la amenaza de divorcio la asustara y la hiciera retroceder, como había funcionado en ocasiones anteriores cuando Mariana había mostrado signos de independencia. Pero la mujer que tenía frente a él no era la misma esposa sumisa que había moldeado a lo largo de los años. No vas a hacer esto, Mariana. No vas a destruir nuestra familia por un capricho profesional. No es un capricho, Fernando. Es la oportunidad de recuperar mi identidad, mi propósito, mi vida. Y si eso significa el fin de nuestro matrimonio, entonces quizás sea lo mejor para todos. Esa noche, Fernando durmió en el cuarto de huéspedes por primera vez en su matrimonio. Mariana se quedó despierta hasta muy tarde, revisando una y otra vez la propuesta de Ricardo, visualizando cómo sería su vida si finalmente encontraba el valor para tomar el salto hacia lo desconocido. A la mañana siguiente, cuando Fernando se fue al trabajo sin despedirse, Mariana tomó el teléfono y marcó el número de Ricardo Mendoza. Señor Mendoza, soy Mariana Torres. He tomado una decisión sobre su propuesta. Espero que sean buenas noticias, señora Torres. Acepto el puesto. Estoy lista para ser arquitecta otra vez. Del otro lado de la línea, Ricardo sonrió con satisfacción. Excelente. ¿Puede venir a la oficina mañana por la mañana para firmar el contrato y conocer a su equipo? Ahí estaré.
Después de colgar, Mariana se dirigió al espejo del baño y por primera vez en años, la mujer que vio reflejada le sonrió de vuelta con verdadera felicidad. La transformación había comenzado y no había vuelta atrás. 6 meses después de aquel café que cambió su vida, Mariana Torres caminaba por el lobby de la torre empresarial más moderna de la ciudad con la confianza de alguien que había recuperado completamente su lugar en el mundo. Su traje sastre color gris perla, sus zapatos de tacón que resonaban con autoridad sobre el mármol pulido y la carpeta de cuero que llevaba bajo el brazo la identificaban inmediatamente como una ejecutiva exitosa. Era viernes por la tarde y Mariana se dirigía a la reunión más importante de su carrera renacida, la presentación final del proyecto residencial Torres del Sol ante el Consejo Directivo de Construcciones Mendoza y los inversionistas principales. Después de meses de trabajo intenso, su equipo había desarrollado un diseño revolucionario que estaba generando expectativas sin precedentes en la industria. Lo que Fernando no sabía, lo que nadie excepto Ricardo y el círculo más íntimo de la empresa sabía, era que esa tarde se revelaría una verdad que cambiaría para siempre la percepción que la ciudad tenía tanto de Mariana como de su esposo. El ascensor se detuvo en el piso 22, donde se encontraban las oficinas ejecutivas de Construcciones Mendoza. Mariana había estado en esas oficinas docenas de veces durante los últimos meses, pero ese día se sentía diferente. No era solo otra reunión de trabajo, era el momento culminante de su transformación profesional y personal. ¡Mariana! La voz de Ricardo resonó desde el fondo del pasillo. Se acercó a ella con una sonrisa que mezclaba orgullo paternal y admiración profesional. «Lista para hacer historia». «Más que lista», respondió Mariana con una seguridad que 6 meses atrás habría sido impensable. «El equipo terminó los últimos detalles anoche. Creo que van a quedarse impresionados. No tengo dudas. Por cierto, hay una pequeña sorpresa en la junta de hoy. Decidimos invitar a algunos profesionales del sector para que presencien la presentación. Entre ellos, algunos abogados especialistas en bienes raíces que podrían ayudarnos con los aspectos legales del proyecto». Mariana asintió, concentrada en revisar mentalmente su presentación una última vez. No notó la sonrisa misteriosa que cruzó el rostro de Ricardo. La sala de juntas era imponente. Una mesa de cristal para 20 personas, ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad y tecnología de última generación para presentaciones. Cuando Mariana entró, encontró a los miembros del consejo directivo, 3 inversionistas principales, el equipo de ingenieros que había trabajado en el proyecto y varios profesionales invitados sentados alrededor de la mesa. Y entonces lo vio. Fernando estaba sentado en una de las sillas para invitados, vestido con su mejor traje y con una expresión que mezclaba confusión y nerviosismo. Claramente no había esperado encontrarse con su esposa en ese contexto. Sus ojos se encontraron por un instante y Mariana pudo ver el shock absoluto en su mirada. «Señores», anunció Ricardo tomando su lugar en la cabecera de la mesa. «Antes de comenzar con la presentación, me gustaría presentarles oficialmente a la arquitecta principal de nuestro proyecto más ambicioso, Mariana Torres, quien durante los últimos 6 meses ha demostrado ser una de las profesionales más talentosas con las que he tenido el privilegio de trabajar». Fernando palideció visiblemente. Durante meses había asumido que la aventura profesional de Mariana era un trabajo menor, quizás haciendo planos para casas pequeñas o ayudando con tareas administrativas. Jamás se había imaginado que ella pudiera estar dirigiendo un proyecto de la magnitud que Ricardo acababa de insinuar. «Mariana», continuó Ricardo, ¿podrías explicar brevemente tu background para nuestros invitados?» Mariana se puso de pie con elegancia natural.
Durante meses había trabajado no solo en desarrollar el proyecto, sino en recuperar la confianza profesional que Fernando había erosionado sistemáticamente. Había tomado cursos de actualización, había estudiado las nuevas tecnologías de construcción y había demostrado que su talento no solo seguía intacto, sino que había madurado con la experiencia de vida. Por supuesto, soy Mariana Torres, arquitecta graduada con mención honorífica de la Universidad Nacional. Durante los últimos 6 meses he tenido el honor de liderar el equipo de diseño del proyecto Torres del Sol, que será el desarrollo residencial más innovador y sustentable de la región. Fernando se removió incómodamente en su silla. La mujer que estaba hablando con tanta autoridad y conocimiento era irreconocible para él. No era la ama de casa insegura que había dejado en casa esa mañana después de una discusión sobre quién había terminado la leche. El proyecto Torres del Sol, continuó Mariana activando la presentación digital, no es solo un desarrollo inmobiliario, es una nueva forma de concebir la vida urbana sustentable. Durante los siguientes 40 minutos, Mariana desplegó una presentación que dejó a toda la sala completamente cautivada. Sus diseños combinaban innovación arquitectónica con respeto ambiental, funcionalidad familiar con elegancia estética y eficiencia económica con responsabilidad social. Había creado espacios que no solo serían hermosos para vivir, sino que establecerían nuevos estándares para el desarrollo urbano responsable. Los inversionistas hacían preguntas técnicas complejas que Mariana respondía con precisión y seguridad. Discutía costos de construcción, cronogramas de desarrollo, análisis de mercado y proyecciones de rentabilidad con la autoridad de alguien que dominaba completamente su campo profesional. Fernando observaba la escena con una mezcla de asombro e incredulidad creciente. La mujer que durante años había convencido de que era incapaz de manejar algo más complejo que las compras del supermercado, estaba discutiendo inversiones de cientos de millones de pesos con algunos de los empresarios más poderosos de la ciudad. Arquitecta Torres, preguntó uno de los inversionistas, ¿cuál es su proyección de retorno de inversión para la primera fase del desarrollo? Basándome en nuestro análisis de mercado y los costos de construcción optimizados que hemos logrado a través del diseño eficiente, proyectamos un retorno del 35% en los primeros 18 meses, con márgenes de ganancia que superarán nuestras expectativas iniciales en al menos un 20%. La respuesta fue recibida con murmullos de aprobación alrededor de la mesa. Era exactamente el tipo de análisis financiero sofisticado que estos hombres de negocios esperaban escuchar. Y Mariana lo había presentado con la confianza de alguien que entendía no solo el aspecto creativo de la arquitectura, sino también las realidades económicas de la industria de la construcción. Cuando la presentación terminó, la sala estalló en aplausos. Ricardo se puso de pie con una sonrisa que irradiaba satisfacción. Señores, creo que todos podemos estar de acuerdo en que la arquitecta Torres ha superado nuestras expectativas más optimistas. Este proyecto no solo será rentable, sino que establecerá a Construcciones Mendoza como la empresa desarrolladora más innovadora del país. Uno de los miembros del consejo directivo se dirigió directamente a Mariana. Arquitecta Torres, en nombre del consejo, quiero expresarle nuestro reconocimiento por el trabajo excepcional que ha realizado. Raramente hemos visto una propuesta tan completa y bien fundamentada. Además, agregó Ricardo con una sonrisa que parecía tener una intención específica, me complace anunciar que, dado el éxito de este proyecto y la calidad excepcional del trabajo de la arquitecta Torres, el Consejo ha aprobado su promoción a directora de desarrollo arquitectónico de la empresa, con responsabilidad sobre todos nuestros proyectos futuros. La noticia cayó como una bomba en la sala. Mariana sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies, pero esta vez de pura felicidad. En 6 meses,
Había pasado de ser una ama de casa humillada a convertirse en una de las ejecutivas más importantes de la empresa de construcción más prestigiosa de la región. Fernando, por su parte, parecía haber entrado en estado de shock. Su cerebro luchaba por procesar la información que acababa de recibir. Su esposa, la mujer a quien había llamado estorbo frente a una sala llena de gente, acababa de ser promovida a un puesto que probablemente tenía un salario varias veces mayor al suyo. «¿Podríamos tener un momento para celebrar este logro?», sugirió Ricardo. «Tenemos champán en la sala ejecutiva». Mientras el grupo se movía hacia la sala adyacente, Fernando se las arregló para acercarse a Mariana. Su rostro mostraba una mezcla de confusión, humillación y algo que podría haber sido respeto involuntario. «Mariana, yo no sabía que tu trabajo era tan importante». Mariana lo miró con una expresión que combinaba tristeza y determinación. «Fernando, durante 12 años trataste de convencerme de que no era capaz de nada más que limpiar tu casa y criar a tus hijos. Pero el problema nunca fue mi capacidad. El problema fue que tú necesitabas que yo fuera pequeña para sentirte grande. No es cierto, yo siempre me apoyaste, siempre creíste en mí». Mariana negó con la cabeza. «Fernando, me llamaste estorbo frente a todos nuestros amigos y familiares. Me dijiste que no servía para nada más que las labores domésticas. Me convenciste de que era mediocre, de que nadie me contrataría, de que era demasiado vieja para competir profesionalmente». Fernando bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de su esposa. Por primera vez en años, se estaba dando cuenta de la magnitud del daño que había causado. «Pero lo que más me duele», continuó Mariana, «es que yo te creí. Durante años me creí todas esas mentiras que me dijiste sobre mí misma. Dejé que me convencieras de que mi único valor estaba en ser tu esposa perfecta. Mariana, podemos arreglar esto. Ahora que veo lo que realmente puedes lograr». «No, Fernando, no puedes arreglar 12 años de humillación sistemática con una disculpa de 5 minutos. Y sobre todo, no puedes arreglar el hecho de que solo me respetas ahora que otros hombres me valoran profesionalmente». Ricardo se acercó discretamente al grupo. «Disculpen la interrupción, pero Mariana, los inversionistas quieren discutir algunos detalles adicionales del proyecto. ¿Tienes unos minutos?». «Por supuesto». Mariana se dirigió hacia Fernando una última vez. «Cuando llegue a casa esta noche, necesitamos tener una conversación seria sobre nuestro futuro, o la falta de él». Fernando se quedó parado en la sala de juntas, observando cómo su esposa se alejaba rodeada de empresarios exitosos que claramente la respetaban y valoraban su opinión. Por primera vez en su vida, se enfrentaba a la posibilidad real de perder algo que había dado por sentado durante tanto tiempo que había olvidado su verdadero valor. Esa noche, cuando Mariana llegó a casa, encontró a Fernando esperándola en la sala con una expresión que nunca había visto antes. No era arrogancia, no era condescendencia, era algo que parecía peligrosamente cercano a la vulnerabilidad. «Los niños están en casa de mi mamá», dijo Fernando sin preámbulos. «Pensé que necesitábamos privacidad para hablar». Mariana se sentó en el sofá, pero mantuvo distancia física de su esposo. Los últimos meses habían cambiado no solo su perspectiva profesional, sino también su comprensión de lo que merecía en una relación personal. «Fernando, quiero que entiendas algo. Lo que pasó hoy en esa sala de juntas no fue casualidad. No fue suerte, fue el resultado de meses de trabajo intenso, de recuperar la confianza que tú sistemáticamente destruiste, de demostrarme a mí misma que seguía siendo la profesional capaz que era antes de conocerte». Fernando asintió, incapaz de argumentar contra la evidencia abrumadora que había presenciado esa tarde. «Durante años me convenciste de que había tomado la decisión correcta al abandonar mi carrera.
Me dijiste que no era lo suficientemente buena, que el mundo profesional era demasiado competitivo para mí, que mi lugar estaba en casa sirviendo a mi familia. Tenía miedo, murmuró Fernando. Tenía miedo de que si regresabas a trabajar, te darías cuenta de que no me necesitabas. ¡Exacto!, exclamó Mariana. Tenías miedo de que descubriera mi propio valor, así que pasaste años tratando de convencerme de que no lo tenía. Fernando se cubrió el rostro con las manos. No me di cuenta de lo que estaba haciendo. Pensaste que si me mantenías pequeña e insegura, nunca tendría el valor de dejarte. Pensaste que si destruías mi autoestima profesional, siempre serías el centro de mi mundo. ¿Me vas a dejar? La pregunta salió como un susurro. Mariana lo miró durante un largo momento antes de responder. Fernando, durante 12 años traté de ser la esposa que tú querías. Me convertí en una versión diminuta de mí misma para caber en el molde que habías diseñado para mí. Pero esa mujer ya no existe. La mujer que soy ahora necesita un compañero que celebre sus éxitos, no uno que se sienta amenazado por ellos. Necesito a alguien que me apoye cuando tome riesgos profesionales, no alguien que trate de sabotearlos por inseguridad. Fernando levantó la mirada con ojos llenos de lágrimas. Puedo cambiar. Ahora que veo lo que realmente puedes lograr, puedo ser diferente. El problema, Fernando, es que no deberías necesitar ver mi éxito profesional para respetarme como persona. Deberías haberme respetado cuando era ama de casa, cuando criaba a tus hijos, cuando mantenía tu casa perfecta. Mi valor como ser humano no depende de mi salario o mi posición profesional. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Mariana suspiró profundamente. Honestamente, no sé si se puede arreglar. 12 años de menosprecio no se borran con una conversación. Y sobre todo, no puedo confiar en que tu cambio de actitud sea genuino y no solo una reacción a darte cuenta de que ahora tengo opciones. Se levantó del sofá y se dirigió hacia las escaleras. Necesito tiempo para pensar. Este fin de semana me voy a quedar en un hotel. Cuando regrese el lunes, podemos hablar sobre cómo proceder con la separación. ¿Separación? Fernando se puso de pie abruptamente. Fernando, nuestro matrimonio se acabó el día que me llamaste estorbo frente a una sala llena de gente. Lo que pasó hoy solo confirmó lo que yo ya sabía, que merezco mucho más de lo que tú jamás estuviste dispuesto a darme. Esa noche, mientras Fernando se quedaba solo en la casa que había considerado su reino, Mariana se registró en un hotel de lujo en el centro de la ciudad. Desde la ventana de su habitación podía ver las luces de la ciudad, donde había renacido profesionalmente, donde había recuperado su identidad, donde había demostrado que nunca había sido el estorbo que Fernando creía que era. 2 años después, Mariana Torres era reconocida como una de las arquitectas más innovadoras del país. Bajo su dirección, Construcciones Mendoza había completado 3 proyectos revolucionarios que habían establecido nuevos estándares para el desarrollo urbano sustentable. Su nombre aparecía regularmente en revistas especializadas, había sido invitada a conferencias internacionales y las universidades más prestigiosas la buscaban como profesora invitada. Diego y Sofía habían comenzado a pasar los fines de semana en el apartamento moderno que Mariana había comprado en el centro de la ciudad. Sus hijos la veían ahora no solo como su madre, sino como un ejemplo de fortaleza, determinación y éxito profesional. Sofía había comenzado a mostrar interés en la arquitectura, inspirada por ver a su madre crear edificios que mejoraban la vida de las personas. Fernando había intentado durante meses convencer a Mariana de que le diera una segunda oportunidad, pero finalmente había aceptado la realidad del divorcio. Su carrera como abogado había sufrido considerablemente cuando se corrió la voz en círculos profesionales sobre cómo había tratado a su esposa. Varios clientes importantes habían cancelado sus contratos y su reputación en la comunidad legal había quedado permanentemente manchada.
Ricardo Mendoza se había convertido no solo en el mentor profesional de Mariana, sino en un amigo cercano que la ayudó a navegar su regreso al mundo corporativo. Más importante aún, había sido testigo de su transformación completa de ama de casa humillada a ejecutiva respetada, y admiraba profundamente la fortaleza que había mostrado durante todo el proceso. En una tarde de otoño, mientras Mariana revisaba los planos para su cuarto proyecto como directora de desarrollo arquitectónico, recibió una llamada que la hizo sonreír. «Arquitecta Torres, habla Carmen Herrera. ¿La recuerda? Nos conocimos en Casa de los Castillo hace un par de años». «Por supuesto que la recuerdo, Carmen. ¿Cómo está?» «Muy bien, gracias. La llamo porque finalmente me decidí a remodelar mi cocina y recordé sus comentarios sobre la península en lugar de la isla. ¿Estaría disponible para una consulta profesional?» Mariana rió suavemente. «Carmen, ahora estoy especializada en desarrollos comerciales y residenciales de gran escala, pero tengo el contacto perfecto para usted. Una arquitecta joven muy talentosa que se especializa exactamente en lo que necesita». Después de colgar, Mariana reflexionó sobre el camino que había recorrido desde aquella terrible tarde, cuando Fernando la había humillado frente a todos sus conocidos. En ese momento había sentido que su vida se había acabado, que nunca podría recuperar la dignidad que él había pisoteado tan cruelmente. Pero lo que Fernando no había entendido, lo que nunca había podido comprender, era que la dignidad verdadera no viene de la aprobación de otros, viene de saber quién eres realmente, de honrar tus propios talentos, de negarte a aceptar menos de lo que mereces. Mariana había aprendido que a veces las crisis más dolorosas son exactamente lo que necesitamos para recordar nuestra propia fuerza. El día que Fernando la llamó estorbo frente a Ricardo Mendoza había sido el peor día de su matrimonio, pero también había sido el primer día del resto de su vida. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad donde había reconstruido su carrera y su autoestima, Mariana Torres sonrió al recordar las palabras que había susurrado en su cocina aquella noche hace años. «Esto no ha terminado. Todavía tengo mucho que dar». Había tenido razón, y lo mejor de todo era que apenas estaba comenzando. La historia de Mariana Torres nos enseña una de las lecciones más poderosas que la vida puede ofrecernos. Nunca es demasiado tarde para recuperar nuestra verdadera identidad y reclamar el valor que otros han tratado de arrebatarnos. Durante 12 años, Mariana permitió que Fernando la convenciera de que era menos de lo que realmente era, de que sus sueños no tenían valor, de que su lugar en el mundo era pequeño y limitado. Pero el momento más oscuro de su vida, cuando fue humillada públicamente y llamada estorbo, se convirtió en el catalizador de su transformación más extraordinaria. A veces, las crisis más dolorosas son exactamente lo que necesitamos para recordar quiénes somos realmente. La dignidad verdadera no viene de la aprobación de otros, sino de honrar nuestros propios talentos y negarnos a aceptar menos de lo que merecemos. La transformación de Mariana no fue solo profesional, fue profundamente personal. Recuperó no solo su carrera como arquitecta, sino su autoestima, su valor propio y su derecho a ser respetada. Aprendió que el amor verdadero no requiere que te hagas pequeño para que otros se sientan grandes, y que una relación sana celebra tus éxitos en lugar de sabotearlos por inseguridad. Su historia nos recuerda que todos tenemos talentos únicos que merecen ser desarrollados y valorados, sin importar cuánto tiempo hayan estado dormidos. Nos enseña que nunca debemos permitir que el miedo de otros a nuestro potencial nos limite, y que siempre tenemos el poder de reescribir nuestra historia cuando encontramos el valor para tomar decisiones difíciles pero necesarias. Mariana nos demuestra que la verdadera victoria no es solo alcanzar el éxito profesional, sino recuperar la capacidad de respetarnos a nosotros mismos y exigir ese mismo respeto de quienes nos rodean.
Su renacimiento nos inspira a todos a nunca renunciar a nuestros sueños, sin importar cuántas voces traten de convencernos de que no somos suficientes. Porque al final del día, la persona más importante que debe creer en nosotros somos nosotros mismos. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.